Arca de Or, buenas tardes, bonsoir. Este recasco de Torcerati, estamos en la fundación que tiramos la casa por la ventana, quinto acto menos de mes y medio, ¿quién iba a decir? Pero seguimos el primer año. Bueno, vamos a lo que hoy nos reúne aquí. En primer lugar, Raúl ya le conocemos, ya ha estado por aquí también unas cuantas veces. Raúl López Romo es un historiador y escritor que lleva más de 20 años dedicado al análisis de la acción colectiva y la violencia política. Es un joven historiador, aunque dice que tiene 41 años, pues para nosotros es muy joven y tiene todo el porvenir, y esperemos que sea largo y fructífero. Doctor en Historia Contemporánea por la Universidad del País Vasco, ha dedicado su tesis doctoral, creo que era en 2011, años claroscuros. Apuntaba ya sus preocupaciones sobre los conflictos sociales, en este caso sobre la conflictividad social en la Euskadi de la transición. Actualmente Raúl es responsable de educación y exposiciones del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo en Vitoria-Gasteiz. Ha colaborado con distintas universidades en Belfast, Newcastle, Florencia, etc. Ha escrito diversos libros como Sangre, Votos, Manifestaciones, ETA y el nacionalismo radical con Gaspar Fernández, Euskadi en el duelo o el informe Foronda, tan importante que fue en su momento y que sigue siendo y de referencia y aportación sobre los efectos de la violencia y el terrorismo. Sin embargo, nuestro interés hoy se va a centrar en la presentación de su nuevo libro. Antes quiero agradecer desde la Fundación Mario Mendía la presencia de Raúl López Romo. Es para nosotros todo un honor y una satisfacción, como se suele decir, y distinción contar con su testimonio que va a refrescar a todos nuestra memoria. Este libro sobre el olvidado terrorismo vasco es un amplio recordatorio de los angustiosos dolores que hemos vivido en las últimas décadas, principalmente por culpa del terrorismo de ETA, que muchos quieren blanquear o pasar página sin haber leído anteriormente. Desmonta la falacia de lo que se amparan en el mal denominado conflicto para justificar sus crímenes. Nos recuerda a lo largo de su escrito los momentos más duros del terror, la socialización del sufrimiento, así como el papel crucial y fundamental que ejerció la izquierda versale sustentando y apoyando a la banda, la que le permitió subsistir en tanto tiempo. Al cuento viene lo que explica Albert Camus y que Raúl cita en este libro también. Decía Camus: los terroristas creen ser las auténticas víctimas y la genuina encarnación de la justicia. Sus simpatizantes también lo ven así. Albert Camus. Sobre el olvidado terrorismo vasco se trata también de los otros terrorismos que los ha habido, como el del Estado a través del GAL, grupos de extrema derecha, la AAA, Batallón Vasco Español, etc., sin obviar los casos de tortura. Pero el principal hilo conductor y columna vertebral que Raúl desarrolla en toda su obra es incontestablemente la referencia a las víctimas del terrorismo. En ellas se apoya constantemente para que no las olvidemos, que las reconozcamos y que siempre han de estar en el centro del debate y de la memoria. Dice que no se puede banalizar el mal, ni normalizar la violencia, y cita a Primo Levi cuando afirmaba: lo que ha sido posible que ocurriera puede pasar de nuevo y puede afectar a nosotros y a nuestros hijos.
No me quiero extender más porque ya lo hará ahora Raúl, pero hay tantas aportaciones y reflexiones como las referidas a la educación, a la familia, a la escuela. Y este es un tema que a mí siempre me ha preocupado también. Raúl insiste reiteradamente que aunque se hayan hecho esfuerzos, es imprescindible llevar a las aulas nuestra historia reciente, muy desconocida por nuestros jóvenes. Hay un gran déficit en nuestra educación, por consiguiente, en nuestra memoria. Considero que todo este tema, como el de la guerra civil, que luego te preguntaré por qué no hay un museo en este país de la guerra civil, y estamos en 2023. En todos los países de alrededor, en Alemania, en Francia, en Italia, sí hay tipo de museos. Por aquí, la guerra civil también ha desaparecido del mapa. Y considero que todo el tema de la educación en las aulas, como la guerra civil que acabo de citar, tendrían que ser una asignatura obligatoria en la escuela. En Francia le llaman instrucción cívica. Y ahora me voy a referir a nuestro amigo Felipe. No lo presento porque ya le conocemos. Creo que ha estado unas cuantas veces por aquí. Pero no obstante, me quedé, y creo que algunos de esta sala también, de piedra, cuando vimos en directo por televisión el pleno del acontecimiento de la jura de la Constitución de Leonor, y con el turre que nos dieron, escuché en directo que la presidenta del Parlamento, Francina Armengol, te citó con otros dos poetas. Mi sorpresa fue de tamaño que eché para atrás la retransmisión para confirmar lo que había oído. Y así fue. Felipe había entrado en la cámara baja por la puerta grande. Soy Leonard Felipe. Ahora bien, como vivimos en el país que vivimos, al día siguiente, y refiriéndose a la cita en el Parlamento, aparecieron los aguafiestas y los impresentables. En este caso fue Jorge Bustos, que tengo la desgracia de conocer, subdirector del periódico El Mundo, un pseudo periodista reaccionario que en su crónica sobre la jura de la Constitución de Leonor se atrevió a escribir eso. Todo, en fin, estupendamente, hasta que habló la tercera autoridad del Estado, quien pudiendo ser Francesca, prefirió sonar como Paquita. Lo mejor de su discurso fue la que tomó de peces barbas. Lo más embarazoso de su discurso, de la presidencia del Parlamento, fue las citas naif, es estupendo eso, naif, de tres poetas periféricos perfectamente irrevelantes, cuyos versos parecían extraídos del muro de Instagram de una influencer jamaicana. Hay que tener mala baba y poca vergüenza. Y Bustos la tiene años. Yo simplemente le diré a Bustos que la ignorancia es una carga muy pesada, solo el que la lleva no la siente. Gracias. Jorge, no, lo único, Jorge, bueno, para presentar y la primera explicación es por qué este libro y si viene bien en estos momentos. Perdona, Jorge quería hacerlo, ya la idea local. Primero le quería dar la palabra al mundo. Es que estoy todavía con la conmoción del Parlamento. A ver, tú más, vale, Eskerrik asko guztiona etortzeagatik. Me voy a hacer una especie de introducción. A ver si se saca todo. Pues no se va a hacer. Ya está. Voy a hacer una introducción al
tema, es un tema que a mí siempre me ha interesado, la memoria, el olvido. Yo creo que Kundera lo decía en el libro de la Grecia del olvido, lo dice: la lucha del hombre contra el poder es la lucha de la memoria contra el olvido. Kundera ilustra esta afirmación en el libro de la Grecia y el olvido con el siguiente relato basado en hechos históricos. En febrero de 1948, el dirigente Godwall, más tarde nombrado presidente de Checoslovaquia, se asomó a un balcón de Praga para anunciar el inicio del régimen comunista. A su lado estaba otro dirigente, Klementis. Este se quitó su gorro de piel y lo colocó en la cabeza de Godwall, pues nevaba y hacía frío. Se hicieron con tal motivo miles de copias que se repartieron de la foto de Godwall hablando al pueblo desde el balcón con su gorro de piel y acompañado por Klementis. 4 años más tarde, Klementis fue acusado de traición y ahorcado. El gobierno quiso igualmente eliminarlo de la historia y su imagen fue suprimida de las fotografías. Desde ese momento, Godwall empezó a aparecer solo en el balcón y, como dice Kundera, lo único que quedó de Klementis fue el gorro sobre la cabeza de Godwall. Eso es Kundera. Todas las penas pueden soportarse si las ponemos en una historia o contamos una historia sobre ellas. Con esta frase de Isaac Dinesen, Hannah Arendt comienza el 5º capítulo de su obra La condición humana dedicada a la acción. Hay varias maneras de contar la historia en el sentido de contar lo que ha sucedido. Está la del historiador, que se ciña a la verdad de los hechos, intentando contar la verdad, levantando acta de lo sucedido. Está también la del escritor, que interpreta lo sucedido o simplemente lo inventa, pero que a veces crea una sensación de verdad. Y cuando hablo del escritor, le hace artista, director de cine, intérprete de teatro. Estamos en la presencia de la obra de un historiador sobre el olvidado terrorismo vasco. Hace poco vi un documental sobre el tema, como os acordáis que española en aquella época, el tema, siempre estáis con el tema, etc. Se titula Beldurra Miedo. Sus autores son José Antonio Pérez y Héctor González de Langarica. Se centra en la vida y en los recuerdos de 4 personajes, entre ellos Ana Izpiri. Cuando lo veía me acordaba de aquella frase que decía que solo se quedan los muertos, y así es. Yo no me acordaba de los detalles, de los hechos que se estaban contando, aunque yo sé que en un momento determinado me impactaron. Es decir, estaba hablando de Ana Izpiri, estaba hablando también de Monasterio, un taxista. Fermín Monasterio, taxista, que fue uno de esos sucesos terribles. Estaba hablando también de un señor de Getaria que fue de la UCD y de la Silvetti, y luego de otra persona que fue concejal en Portugal, en Erandio, en Sestao. Y todos aquellos hechos que dices, pero si todo esto yo lo recuerdo, pero que se me había olvidado completamente, ¿no? Entonces, el asunto es que hay que contar lo sucedido, pero yo creo que la gran pregunta que nos hacemos es ¿a quién? Porque existe verdaderamente demanda social de recuerdo, o tal vez es mayor la demanda de olvido. Es decir, ¿qué es lo que están enseñando, qué se está aprendiendo en los colegios, institutos y escuelas sobre el tema vasco, sobre la violencia en el vasco, ¿no? Es decir, hace poco hablando con unos profesores me decían que no es que no supieran quién fue Carrero Blanco, quién fue yo qué sé, es que no sabían ni que había una guerra entre Ucrania y Rusia, vamos. El olvido no es que sea el olvido, sino que es yo creo que además es el gran tema, y yo creo que podemos luego hacer preguntas sobre eso. Me parece muy desalentador que una cosa es que digas, bueno, pues no sabemos quién fue Carrero Blanco, vale, no sabemos quién fue Franco, vale, no sabemos quién fue el concejal de Ermua, vale, no sabemos qué fue tal, vale, pero que no sepamos que hay una guerra entre Rusia y Ucrania, o que hay una guerra entre Palestina e Israel, que no lo saben, porque no les interesa la realidad, algo se ha hecho mal. Y luego, pues, siempre existe verdaderamente, hay un interés verdadero en este país porque para leer estos libros, ¿no? Para recordar estas cosas, es la gran pregunta, ¿no?
Una anécdota personal. Un periodista de una radio alemana me pidió que les mandara unos poemas leídos y grabados en euskera. Ya había salido una antología de mi poesía en alemán y le gustó, entonces me dijo, ¿por qué no me mandas unos poemas grabados? Que ahora grabas en el iPhone y los mandé. Sé que antes de contactar conmigo, como había leído en la biografía que yo le he dado a Azkoitia, fue Azkoitia el hombre y preguntó por mí. Y creo que muchas razones no le dieron de mí, vamos, porque al final, a través de la asociación de escritores de Azkoitia, digo, ¿quién es Felipe Parece? Y todo el mundo. Lo que suele pasar en los pueblos, pero bueno. Entonces yo le mandé unos poemas grabados y uno de ellos se llama Auschwitz. Auschwitz es un poema que está en Galdera en Geografía, para hacer las preguntas. Nosotros vivimos en Inchaurrondo y desde el portal de mi casa se ve el cementerio de Polle y donde queman a los muertos, el horno, se ve el crematorio. Entonces había una temporada que el crematorio estaba y todo el humo llegaba a casa, ¿no? Y entonces me acuerdo del poema, yo si queréis os lo leo. Ha cesado la lluvia, el aire se serena, la tierra comienza a respirar, tiemblan las acacias, sus ramas golpean el cielo, canta una cigarra protegida entre las hojas del manzano. Abro la ventana que da al cementerio. Ya olor a quemado, huesos y cabellos calcinados han mojado el ambiente. Me viene Auschwitz a la memoria, un día cualquiera después de la lluvia. Y ese poema tan sencillo, pues me contestó el hombre, un señor muy amable, un gran profesional de la radio-televisión alemana, que no lo podía emitir ese poema, porque en Alemania el recuerdo del Holocausto era casi seguro. La memoria trágica del pasado ha ayudado a moldear en los alemanes una identidad, pero ayuda a moldear una identidad de los judíos. Quiero decir, están las dos caras de la identidad. El Holocausto, igual que en Alemania no se puede hablar del Holocausto, porque para ellos es algo sagrado, también para los judíos es algo sagrado. Y sin embargo son los dos polos de la historia. Winfried George Sever publicó hace 20 años un ensayo titulado Sobre la historia natural de la destrucción. Escribe: la aviación inglesa arrojó 1 millón de toneladas de bombas sobre el territorio enemigo. De las 131 ciudades atacadas, en Alemania, está hablando de Alemania, algunas quedaron casi totalmente arrasadas. Unos 600.000 civiles fueron víctimas de la guerra aérea en Alemania. 3,5 millones de viviendas fueron destruidas. Que al terminar la guerra había 7,5 millones de personas sin hogar. A cada habitante de Polonia le correspondieron 31,4 metros cúbicos de escombros. El silencio de los que no murieron en su conclusión puede vincularse al sentimiento de culpa colectiva, nacida por haber propiciado en algunos casos, soportado en otros, una serie de horrores que acabaron con millones de muertos. Lo que para unos es un deber, el de recordar, para otros los que intentan sobrevivir es un tormento. Escribe Sevar: una reconstrucción equivalente a una segunda liquidación en fases sucesivas de la propia historia anterior impidió de antemano todo recuerdo. Mediante la productividad exigida y la creación de una nueva realidad sin historia, orientó a la población exclusivamente hacia el futuro y la obligó a callar sobre lo que había sucedido. Y añade: quizás es imposible sondear las profundidades de la traumatización de las almas de los que escaparon del epicentro de la catástrofe. El derecho al silencio, que esas personas reivindicaron en su mayoría, es tan inviolable como el de los supervivientes de Hiroshima. Por lo que agrega en otro lugar: me parece evidente que aquellos que no tienen memoria tienen una oportunidad mucho mayor de tener vidas felices que aquellos que la tienen. Pero hay algo de lo que no pueden escapar: una inclinación natural a volver la vista atrás. Si intentas escapar de la memoria, acabas disparándote por la espalda. Escribe Arendt también en ese libro que os he citado. La gratitud por el hecho de que la vida nos haya sido concedida, una vida querida incluso en la penuria, es la fuente del recuerdo. Recordar puede ser un acto de rebeldía, pero es sobre todo un gesto de gratitud, un acto de amor. Nicole Logo escribió un libro titulado La ciudad dividida. Cuenta los hechos sucedidos en Atenas en el año 403 a.C. Vuelven al poder los demócratas una vez expulsados los tiranos que la gobernaron durante un tiempo. Los demócratas promulgan un decreto prohibiendo el recuerdo. Quien recuerda es castigado.
Escribe luego que el objetivo del decreto era evitar venganzas y favorecer la reconciliación, permitir a la sociedad cerrar heridas. Recuerda mucho a la transición española, donde amnesia y amnistía, palabras con la misma raíz, se superponen y confunden. Pero, inevitable ley del eterno retorno, tras una etapa de olvido, siempre llega una etapa de obligación del recuerdo. Y como dato, Sócrates fue juzgado por impío y condenado a muerte porque no lo podían juzgar por tener amistad con algunos de los tiranos, entre ellos Alcibiades, que era su discípulo. El tiempo es la medida del cuerpo. Lo que se llama caer en el tiempo es el caer del cuerpo hacia sus propios límites. La cabeza deja de regirse por un código racional, las extremidades se lanzan no al abismo por falta de fuerzas, sino a los lados del camino, donde crecen los álamos, el saúco y la hierbabuena. La memoria se pierde en esa vereda, abrumada y superada por la cantidad de recuerdos que han surgido y no desaparecen ni quieren. Memoria es dolor, porque lo que queda es el rastro amargo de las heridas, la ceniza negra del fuego que consumió huesos y voluntades, el camino cerrado, el humo escalando hacia el lugar desde el que nada se contempla porque nada visible existe. Los judíos lo llaman lo imprescriptible, porque el crimen no pierde vigencia, al menos en la mente. Casi 80 años han pasado desde la liberación de Auschwitz. Damos forma al recuerdo erigiendo monumentos, redactando informes. Recogemos la memoria en lugares cerrados, salas, pabellones, museos. Aseamos el pasado, lo dejamos limpio, reluciente, aunque los hechos que intenta reflejar hayan sido sórdidos. Se intenta concitar la mayor adhesión al recuerdo de dichos hechos, pero recordar es interpretar todo lo sucedido a la luz del presente. Muy pocos testigos quedan y saben todavía lo que significó un campo de concentración. Cuando no haya nadie, la memoria huérfana buscará otros asideros, otras interpretaciones. Es improbable que un joven de 20 años de Bilbao, Ámsterdam o París sepa lo que supuso Auschwitz o el genocidio de Ruanda o la guerra de los Balcanes. Puede que se conmueva cuando le cuenten historias de resistencia, de sacrificio, de sufrimiento, en definitiva. Pero la visión que tenga del mundo poco o nada tendrá que ver con la de los supervivientes. Tarde o temprano, todo será olvidado o recordado de otra manera, como símbolo del mal o como atracción turística que es aquí también. Guernica seguirá existiendo. Y nada más. Y yo le dejo a Raúl que es el caso. Pues muchísimas... Bueno, esto no hace falta utilizarlo, ¿no? Porque antes teníamos un rumor de fondo que parece como el de las olas del malecón o parecido. Bueno, muchísimas gracias por vuestras presentaciones, un placer estar rodeado de... ¿Y el que vive? Se escucha, ¿no? Si no, me decís, intento hablar un poco más alto. Y a todos vosotros por estar en este día un poco desapacible, pero bueno, vamos a intentar hacerlo bien. A Chema y a Teresa, que están atrás, que son los editores del libro, también muchas gracias por acompañarnos. Y si queréis, no hace falta que corráis ahora, pero tienen una mesa para comprar el libro justo ahí afuera, ¿vale? Que no se me olvide. Bueno, ¿por qué este libro? Sobre el olvidado terrorismo vasco. Igual empiezo explicando un poco el título, ¿no? Es un título que está inspirado en un colega historiador al que apreciamos mucho, ya fallecido, británico, no lo conocí en persona evidentemente, Tony Judd, pero lo leímos y lo disfrutamos mucho. Él tituló un libro que dedicó a la historia del siglo XX sobre el olvidado siglo XX. Y él decía que en el fondo le sorprendía la tendencia contemporánea a olvidar tan rápido fenómenos que nos han marcado como sociedad y mirar hacia adelante, y además sin haber aprendido las lecciones del pasado, ¿no? Eso que alguno de vosotros ha comentado ya, de si queremos pasar página, bueno, vamos a leerla primero, ¿no? Bueno, pues eso de Tony Judd le parecía que no sucedía, no ya en España con nuestro terrorismo, sino en Francia con Vichy, o en Alemania, o etcétera, etcétera. Bueno, en muchos sitios diferentes. Y aparte, otra cosa interesante que decía es que los totalitarismos que marcaron el siglo XX no solamente se llamaban o eran responsabilidad de los que lo encabezaron, léase Hitler, o Stalin, o Franco, o Mussolini, sino de unas masas que, entusiastas, estuvieron acompañándolos, una parte de la población evidentemente, pero para sostener unos regímenes que no solamente se sostienen en el terror, sino también en el consenso de una parte de la población, ¿no? Que pues lo aplaudía o contribuyó también a ello. Bueno, automáticamente los paralelismos con nuestra realidad son evidentes. Yo aquí tampoco quería, ni en general en las cosas que hago, no quiero hablar solo de ETA, ni de sus comandos, sino también del mundo que lo rodeaba, del
nacionalismo vasco radical, que ha sido imprescindible para que ETA fuese la organización terrorista que en España más ha matado, con mucha diferencia, que más ha durado también con bastante diferencia, y lo he dicho, la que más apoyo social ha tenido, relativamente por lo menos. Y a partir de ahí el título puede sonar, yo lo entiendo, un poco apocalíptico, ¿no? Dice, joder, me había olvidado. Luego en la introducción lo matizo y digo aquello que pienso que va bien, que realmente también hay cosas que están yendo bien en el postterrorismo, ¿no? Aunque desde la perspectiva de las víctimas, como muchas veces han perdido, y esto supone, este episodio de sus vidas, lo peor que les ha pasado, pues sea difícil captarlo, ¿no? Pero creo que nos debemos dirigir a un público evidentemente amplio e intentar hacer un análisis lo más frío posible de la situación. Luego diré algo más sobre qué es lo que considero que va bien y qué es lo que considero que va mal, que desde mi punto de vista hay que subrayarlo para intentar mejorarlo, y por eso es también el título, en un tono un poco más negativo. La foto de portada, por cierto, igual os digo algo también sobre ella, es una manifestación que se organiza en Portugalete en junio del año 78, justo después del asesinato de José María Portell, del redactor jefe de la Hoja del Lunes de Bilbao, y también era periodista de la Gaceta del Norte. Sí. Y esa tarde un grupo de personas, aproximadamente 200, siguiendo la convocatoria del Partido Comunista, pues deciden salir a la calle para protestar con ese lema en la pancarta que figura, ¿no? que era "Estamos hartos de violencia y asesinatos, Askatasuna eta bakea". Es, hasta donde nosotros conocemos, la primera manifestación convocada ya en democracia, en transición a la democracia, en contra del terrorismo, y es, por tanto, pionera, es algo que yo creo que merece la pena ser recordada, a pesar de que fueron solamente, o quizás precisamente por ello, solamente eso, unas 200 personas, ¿no? En un momento de mucha agitación en la calle, de demandas de todo tipo. Sin embargo, la pacifista estaba fuera de la ecuación, no tenía presencia en el espacio público, ¿no? Prácticamente todo el resto de causas que nos podamos imaginar, y que seguramente muchos de vosotros recordaréis o incluso habréis protagonizado, estaban en el antinuclear, la cuestión del euskera, bueno, en fin, muchas otras. Sin embargo, el pacifismo, como tal, hasta mediados de los 80 no lo está. En el libro también se habla de Gesto por la Paz, de sus inicios y del mérito que tiene, ¿no? entre otras cuestiones. Yo he dividido la estructura del libro en 4 bloques y hablo en primer lugar de momentos, aquellos capítulos que están organizados siguiendo un hilo cronológico o que atienden a diferentes momentos, ¿no? que considero que son importantes y a los cuales hay que volver. Por ejemplo, por destacar uno de los capítulos está dedicado a cuando la transición pudo descarrilar, y voy distinguiendo pues tanto la Semana Negra de enero del 77, con los asesinatos de los abogados laboralistas de Atocha y algunos otros en relación con ellos, ¿no? Por ejemplo el de Arturo Ruiz, que justo acaba de aparecer en El País, que Irujo ha localizado al asesino en Sudamérica. Bueno, yo entrevisté a su hermano, que también está activo en estos temas de memoria. Bueno, ese fue uno. La cadena de la violencia o la cadena del mal rota en ese caso, porque aquel partido a los que esos abogados pertenecían, pues decidió no continuarla y responder a la violencia pues con un funeral silencioso, masivo, pero bueno, lejos de la dinámica que la extrema derecha pretendía. 7 días de enero, la película que cuenta la historia. Enero del 77, pero después, pocos meses después, con la legalización del Partido Comunista, hubo otro momento de muchísima tensión. Nuevamente la transición pudo descarrilar, y después el tercero, que yo creo que va en esa misma lógica y dinámica, sería el febrero del 81, con el golpe de Estado, etc. ¿no? O sea, evidentemente la transición no estaba prescrita, pudo haber acabado de una manera diferente, y si lo hizo así, pues fue gracias a la intervención no a condicionantes estructurales, digamos, sino a la labor de diferentes agentes, personas que de una manera voluntaria decidieron apostar por la democracia, con la salvedad que todos conocemos, ¿no? Bien, luego hay un segundo bloque que se llama Ideas,
que está dedicado a la ideología y a la acción también del nacionalismo vasco radical y también a veces a aquellos que se les opusieron, ¿no? Por ejemplo, por destacar uno de los capítulos, uno dedicado a la historia de los ongietorris, ¿no? Que es un tema que ha estado de mucha actualidad, tiene mucho protagonismo, que a lo largo de prácticamente 50 años los han hecho en la mayoría de las ocasiones sin ningún tipo de interferencia policial o judicial. Bueno, seguramente la principal excepción fueron los años de la legislatura de Patxi López, ¿no? Con Rodolfo Ares y su, ¿cómo lo llamó? Bueno, su deslegitimación del terrorismo, ¿no? Y el intento de evitar que en la calle se generase ese tipo de apologías. Y el primero data del 76. Es Gregorio López Irasuegui, procesado en Burgos, que a la vuelta de la cárcel pues le reciben en la estación de mando de Bilbao, miles de personas, con algunos componentes de un ritual que luego se va a repetir durante muchos años, ¿no? Cántico de Eusko Gudariak, discursos patrióticos, banderas, etcétera, etcétera. En ese momento creo que todavía no la retirada de la foto de la rico taberna de turno, pero bueno, en fin, luego eso ya sabéis que forma parte del ritual, ¿no? Lo mismo que la chalaparta o que la chapela, en fin, ese tipo de cosas. Y igual luego comentaré algo más al respecto, pero sí quiero decir que la presión en contra de este tipo de fenómenos de apología del terrorismo funciona y en el caso de los ongietorris se ha visto, ¿no? O sea, al final ahora no pasan desapercibidos, ahora las asociaciones de víctimas los han denunciado, etcétera, y a fecha de hoy yo creo que este año no se ha celebrado ninguno. O sea, han hecho cientos a lo largo del tiempo, este año ninguno. Tercer bloque sería personas, y ahí lo dedico no solo a individualidades, ¿no? Muchas de ellas víctimas, ¿no? De un capítulo sobre Fernando Buesa, otro sobre Gregorio Ordóñez o sobre José María Guía, el ingeniero de Lemoniz, sino también por destacar uno a las víctimas anónimas que digo, ¿no? O sea, al final casi siempre tenemos en la mente una serie de personas, de víctimas que se repiten, pero sin embargo la gran mayoría, y que además no corresponden con el perfil más habitual de víctimas del terrorismo, en la mayoría de los casos estamos hablando de guardias o policías o incluso las mal llamadas víctimas colaterales que pasaban por allí y de las cuales, salvo su familia, pues nadie se acuerda, ¿no? O sea, tampoco en la línea del título también. Y el cuarto y último bloque, y además el más extenso, es el que dedico a los retos. O sea, mirando hacia adelante, hacia el futuro, a lo que nos queda por hacer, lo de que sea más largo tampoco es casualidad. Y ahí intento centrarme, más que en actualidad política, en la vertiente educativa, que creo que es imprescindible y en la cual nos queda todavía mucho por hacer y mucho que no se está haciendo bien. Voy a desgranar, bueno, no sé si preferís igual que comentemos algunas cuestiones y en vez de extenderme yo o continúo, no sé. ¿Cómo lo ves? Pues mira, por ejemplo, en cuanto a lo que antes os comentaba que considero que va bien, o en lo cual sí estamos contribuyendo activamente a la deslegitimación de nuestro terrorismo. En este periodo de postterrorismo, desde la desaparición de ETA, o sea, más que desde la desaparición, desde que cometió su último asesinato, hemos contado la aparición de más de 700 testimonios de víctimas de terrorismo en el espacio público. ¿Vale? O sea, esto es infinitamente más que lo que ocurría en los años de la transición, que son los años de plomo, cuando más asesinaban con muchísima diferencia. En esos años de la transición encontramos 3 exactamente, después de una búsqueda lo más exhaustiva posible, ¿no? En medios de comunicación, audiovisuales. 3 frente a más de 700, ya digo. Vale. Esto quiere decir algo, quiere decir que las víctimas están en el centro del espacio público y del relato, que hablan en primera persona y que se las escucha muchísimo más que antes, con los matices que queramos poner, pero esto, o sea, los datos son así. Luego, a diferencia de hace unos años, por iniciativa institucional también hay una serie de días de la memoria, colocación de placas, etc. O sea, si nos centramos en los días, tenemos hasta 4. El 10 de noviembre, que se celebra la semana que viene, que también me decía Gloria antes que se hace un acto en Zarauz y en muchos otros sitios, ¿no? Nosotros también hacemos uno en Vitoria.
el autonómico, pero luego el 11 de marzo es el Día Europeo de las Víctimas, que también se celebra en España, evidentemente. Todavía estamos hablando del atentado por terrorismo, el atentado terrorista más grande, con más víctimas que haya habido en Europa. Y luego el 27 de junio en el Congreso, e incluso la ONU establece un día internacional en agosto, que se ya no me acuerdo cuándo es, pero parece que es el 21 aproximadamente, ¿no? Hasta 4 días. Bueno, para ellos, nuevamente, actos, recuerdos, etc. Pero comentábamos que los homenajes municipales, que también son importantes, más próximos al ciudadano, se empezaron a hacer en 2002 en Portugalete, y además en su justificación pues decían pues, que ante el abandono que sufrían las víctimas de ETA y singularmente sus víctimas locales, pues que había que tenerlas en la memoria y hacerlo así, ¿no? Desde el 2002, en fin, muchos municipios, entre ellos aquí, pues se hace, hablábamos antes en enero del 2000, de este año, vamos, que se hizo en el ayuntamiento un homenaje a Ignacio Urrieta Goyena, que ya desde hace años también se lleva haciendo otro tipo de homenajes. Evidentemente, esto en localidades con una fuerte presencia o hegemonía de la izquierda abertzale es imposible, o muy difícil, pero la realidad es que en otros sitios sí se está haciendo lo mismo que la colocación de placas en los lugares donde ETA asesinó, donde hicieron atentados, ¿no? Que es un poco la imitación de lo que se empezó a hacer en Alemania con las Stolpersteine, las piedras del tropiezo, allí donde vivían judíos que después fueron deportados a Auschwitz o a donde fuera, ¿no? Pero no solo placas. En total, si hablamos de lugares de memoria dedicados a víctimas del terrorismo, hemos contado más de 400 en toda España. La provincia donde más, en Guipúzcoa precisamente. Más de 400 en toda España, incluyendo desde esculturas hasta bosques como el del Retiro dedicado a las víctimas del 11M, etc. ¿no? Aquí no solamente hablo de ETA, sino de todos los terrorismos. A fecha de hoy tenemos un memorial en el que yo trabajo, también está el Instituto Gogora, que depende del gobierno vasco, por el nuestro, que sabéis que tiene sede en Vitoria, pues desde que inauguramos en junio del 2021, hace 2 años y medio ya, habrán pasado más de 70.000 personas. No sabíamos antes de abrir cómo iba a ser la respuesta de la gente, pero bueno, estamos razonablemente satisfechos con ello. No tanto con el tema de las visitas escolares, ¿no? que luego diré algo al respecto. Y luego, películas, libros, etc. Yo creo que el gran libro del postterrorismo, por lo menos en cuanto a difusión, y que ha ayudado mucho al relato, ha sido Patria, de Fernando Aramburu, el segundo producto cultural más visto, yo creo que ha sido Maisabel, la película de Iciar Boyain. Pero vamos, junto a ellos, y que aquí hay varias personas que hemos contribuido a ello, ¿no? Aunque de historiador periférico a poeta periférico no seamos tan conocidos, ¿no? Pero todo suma, y si nos fijamos, por ejemplo, en las tesis doctorales, que es una cosa todavía más oscura que nuestros libros de historia o de poesía, pues hay, según mis cálculos, más de 250, ¿vale? en España. En fin, pero es curioso y paradójico que exista una tendencia, seguramente nunca se ha tenido tan en cuenta la cuestión de las víctimas como ahora se tiene, con esos ejemplos que os ponía, pero al mismo tiempo nunca ha habido una tendencia al olvido tan notoria, y es porque entre los jóvenes, más que olvido, es desconocimiento, no lo han vivido, nadie se lo ha explicado, eso sí que es evitable. Después, a otra tendencia al olvido que es inducida y que todos sabemos, por cuanto a la izquierda abertzale le interese callar o esquivar esta cuestión, y después la propia de una sociedad bastante autosatisfecha y en la cual pues, preferimos mirarnos en otros indicadores que nos van bien, en cuanto a paro, en cuanto a calidad de vida, en cuanto a sanidad o educación, y no tanto en lo que el espejo nos devuelve una imagen no tan bonita o no tan halagüeña, ¿no? Pero bueno, ya estamos, los historiadores periféricos, ¿no? Para contar esas verdades incómodas, ¿no? Como por ejemplo, que en los planes de estudio, actualmente en secundaria no hay absolutamente ninguna mención en los oficiales al terrorismo. A mí esto me parece escandaloso, o sea, me parece increíble. Te coges los planes de estudio de Baviera, de cualquier estado alemán, y tienen un bloque específico sobre su propio pasado oscuro. Claro que en su caso es todavía más difícil mirar a otro lado, ¿no? La magnitud es diferente, etc. Pero bueno, al final estamos hablando de un pasado de violencia política intensa, que en nuestro caso también ha sido larguísimo, y allí pues le dedican, por ejemplo, a los alumnos de segundo de bachillerato, lo que sería el equivalente a segundo de bachillerato, 17-18 años,
pues 21 horas lectivas en la asignatura de Historia de Alemania, ¿no? Tratando no solamente a Hitler, como decía antes, sino el antisemitismo, el proceso que conduce a la solución final, pero también la aceptación o el consenso por parte de muchos alemanes. Bueno, aquí, como decía, nada. A nivel español sí que hay alguna referencia que da pie a que se trabaje, pero luego el currículum vasco, que es en el cual los profesores se fijan, pues no tienen esa cobertura, porque no se recoge. En el anterior decreto, que sería el de 2015, sí se hacía, y en el anterior, que sería el de Isabel Cela, pues se hacía todavía más. Pero, en fin, poco a poco pues ha ido laminándose o desapareciendo. Conclusión, pues que no se trabaja en los institutos, no se trabaja poco. Segundo indicador, el tema de los testimonios, que antes lo mencionaba en positivo, porque tienen presencia en el espacio público, etcétera, que no me voy a comer el tiempo sin preguntas. En fin, pero en el ámbito educativo no. La comparación, o sea, esto es algo evitable y es algo que en otros países sí se hace. En Italia leen a Primo Levi, en Alemania leen a Ana Frank o a otras víctimas. En su caso, el tiempo del testimonio presencial se ha acabado, porque ya no quedan prácticamente víctimas supervivientes del Holocausto, de la Segunda Guerra Mundial, pero entre nosotros nos quedan muchos años y, en fin, los tenemos que aprovechar. Y además no es porque no haya testimonios, como decía antes, ¿no? O sea, 700 solamente en los últimos 11 años. En fin. A Inchane Cenarro, al gobierno vasco le gusta presumir del programa Día a Día, el programa Día a Día, que está muy bien y que seguramente sea de lo mejor que hacen. En el fondo ha llegado, según el año, a entre el 1 y el 4% del alumnado de secundaria. Es decir, son granos en el desierto, gotas en el océano, o la metáfora que queráis emplear, ¿no? Pero si hay al año 160.000 alumnos en el País Vasco en secundaria de media, el testimonio presencial de las víctimas del terrorismo llega a entre 2.000, 3.000 alumnos, dependiendo del año. Yo sé que es muy difícil que esos 160.000 tengan un testimonio presencial, pero debería impulsarse de otras maneras, a través de esas lecturas que comentábamos, o de audiovisuales, etc., ¿no? Pero claro, para eso volvemos a los planes de estudio, tiene que estar ahí reflejado. Tercero, las visitas de campo, que es algo que en Alemania se potencia muchísimo. Al final prácticamente todos los chavales acaban yendo a Dachau, o a Buchenwald, o a Mauthausen, o al campo de concentración que les coja más cerca, a Bergen-Belsen o al que sea, ¿no? Por poner otro ejemplo fuera de Alemania, el centro de referencia para el estudio del Holocausto en Bélgica, que está cerca de Amberes, en Mechelen, pues aproximadamente un tercio de sus visitantes son escolares. En Noruega, en Oslo, que hay otro memorial, en este caso dedicado a un atentado terrorista, el de Andreas Breivik en el 2011, que mató a casi 70 chavales de las juventudes laboristas en una isla, y aparte de poner un coche bomba en el distrito gubernamental de Oslo, ¿no? Bueno, pues casi la mitad de los chavales, casi la mitad de los visitantes de ese centro son escolares también. Bueno, por traerlo a nuestro lado, aproximadamente un 5%, depende del año, entre el 5 y el 7% de la gente que visita nuestro memorial en Vitoria son escolares, ¿no? Para que veamos un poco las diferencias de interés, de atención, etc. Y lo último, ya prometo que me callo. Algo que allí en Alemania, claro que es una excepción, creo que hacen bien, y que es poner un cordón sanitario para evitar pactar con, en este caso, Alternativa por Alemania, que no es que aplauda o le parezcan bien las cámaras de gas, es que simplemente relativiza o suaviza, etcétera, en este caso el Holocausto. Bueno, pues lo dicho. Nosotros creo que tendríamos que tener más claro, para mandar desde el ámbito político un mensaje pedagógico también a las nuevas generaciones, de que ese tipo de comportamientos no son admisibles en democracia y que por tanto pues habría que alejarlos, y que seguramente sea la manera de impulsar a que ellos mismos hagan una reflexión y pues el aislamiento nos deja solos, mejor nos planteamos qué es lo que hemos hecho mal y hacemos una autocrítica, ¿no? Si no se la pedimos, pues malamente vamos a avanzar en ese sentido. Vale, pues eso. Queda mucho trabajo
y mucho camino por hacer. Se avanza con este tipo de libros. Que por cierto, yo siempre me ha llamado la atención, y aquí muchos os acordaréis, hablo de los años finales 70, 80, las primeras películas que salieron sobre el tema ETA era La fuga de Segovia, Operación Ogro, de Carrero Blanco, Hoy vino más tarde, pero también había, no recuerdo todas las películas, pero La muerte de Miquel, siempre, y libros que pueden salir, se hablaba más del victimario que de la víctima. ¿Qué es lo que ha pasado en las últimas 2 décadas, donde hoy proliferan muchos libros, no tanto, pero sí proliferan libros sobre víctimas, reconocimiento, memoria, y eso no existía en los años 80. Serán las circunstancias, evidentemente, y el momento. Yo la pregunta que te quiero hacer, ¿estamos, la sociedad vasca, preparados para abordar el tema de la memoria? Ya se ha hablado de educación, hemos hablado antes, y yo creo que es el principal tema, y me parece vergonzoso que todavía no se haya tratado en los responsables de educación de este tema, que tendría que ser obligatorio, ya lo he dicho, asignatura obligatoria. Tampoco los que tienen hoy 40 años, tú, por ejemplo, y otros, o hablarse de la guerra civil en el instituto, o muy poco. Se empezaron los Reyes Católicos, ¡ay! Se termina justo en la Segunda Guerra Mundial. Yo siempre he propuesto que hay que empezar al revés. Empecemos por lo moderno, terrorismo, la guerra civil, y si hay tiempo ya terminaremos con los Reyes Católicos. Bueno, fuera la verdad. Ese es el problema, yo creo que es fundamental, de por qué no avanzamos. Pero todavía en esta sociedad, no digo que hay miedo, pero hay temor, hay un pudor. Entre nosotros, los que nos conocemos, hablamos efectivamente del tema sin ningún tapujo. En las cuadrillas en general nunca se aborda, o muy pocas veces, en la familia de lo que pasó antes de ayer. Por eso hay esa desinformación de la escuela y de la familia. Ya sé que no eres futurólogo, pero eres historiador. ¿Cuáles los elementos esenciales que tienen que permitir? Isabel ha sido un paso importante, Patria ha sido un paso importante, se están haciendo muchos documentales en ese sentido, es interesante, pero las sociedades han cambiado. En Francia tardó lo suyo, ahora hablan del tema de Argel, 60 años después. Los alemanes tardaron lo suyo, los italianos. ¿Cuánto vamos a tardar nosotros para entrar en ese estilo de pedagogía? Y te dejo una frase que quiero que me comentes simplemente. Es, en una entrevista que le hicieron a Kepa Urestia hace una semana, 10 días, creo, en el periódico, y dijo que los herederos de ETA no van a condenar nunca el terrorismo. Eso, evidentemente, con el apoyo que han tenido, es un freno para vivir o para avanzar hacia la convivencia. Bueno, yo creo que nos faltan 2 cosas. Por una parte, liderazgo institucional y por otra parte, una sociedad que se acerque a conocer lo que en el fondo ya existe. Porque las respuestas ya están. Las respuestas, o sea, no sabéis la cantidad de libros, de películas, de todo tipo, desde un ángulo de ficción, de creación literaria, de ensayo histórico de otro tipo, que existen. Las respuestas ya las tenemos. Puede aparecer algún dato nuevo, quizás, en algún archivo que todavía no hayamos consultado, pero vamos, que en este empeño hay muchos colegas y las respuestas ya están. En cuanto al liderazgo institucional, pienso que falta voluntad y falta valentía en ese sentido, ¿no? Porque hay una tarea pendiente de deslegitimación del terrorismo que no se está abordando y que, más allá de buenas palabras o buenas intenciones o de poses más o menos optimistas, lo que hace falta es que se plasmen hechos reales, ¿no? Y bueno, pues, el dato que antes se daba es incontrovertible. O sea, si no están en los planes de estudio, pues mal empezamos, ¿no? No está ni en los de educación secundaria obligatoria ni en los de bachillerato. Evidentemente, esto sigue siendo un tema incómodo
está todavía cercano en el tiempo. A los alemanes les costó 40 años. O sea, yo he hablado en positivo de ellos porque ahora lo están haciendo bien y son una referencia internacional, pero también pasaron su travesía del desierto, ¿no? En la cual en los años del milagro alemán preferían centrarse en el desarrollo económico que en mirar esos fantasmas en el armario. Pero bueno, al final lo han acabado haciendo y aquí pues no tenemos tiempo que perder. O sea, ya lo estamos intentando, ¿no? De diferentes maneras. Y luego creo que hay que echar mucho más mano del testimonio de las víctimas del terrorismo, porque realmente contribuye a... O sea, no tiene contraindicación y contribuye a hacer a las personas mejores. O sea, así de claro. Hay un estudio, hay pocos que evalúen el impacto, el efecto de los testimonios, ¿no? Pero lo podemos intuir y aparte hay uno que sí lo demuestra, ¿no? De María Jiménez. No sé si la conocéis, es profesora de la Universidad de Navarra. Sí. Y bueno, una chica muy activa, ¿no? y muy buena en este tema. Y ella pasó un cuestionario a sus alumnos, tanto de la Universidad de Navarra como de la pública, 250 alumnos, un cuestionario antes y después de mostrarles el testimonio de varias víctimas. Lo que descubre es que el número de aquellos que rechazan absolutamente el terrorismo de ETA crece del 58 al 72%, el número de los que defendían que había que pasar página pues cae también sustancialmente. O sea, esto tiene un impacto real, ¿no? Y por esa vía seguramente debiéramos insistir si realmente aspiramos a cambiar algo. Yo creo que sí, que debemos aspirar a mejor. ¿Felipe? No, pues con lo que está diciendo me está acordando de ese libro que se presentó aquí, el de los detalles. Sí, Ursula de Ceolaza. Que también cuenta, bueno, que es un libro que es terrible porque se recrean ciertos detalles que han pasado inadvertidos en la prensa, etc. Y ese, en un artículo, ese autor en un artículo hace poco decía lo mismo, decía que la influencia o la influencia positiva de la presencia de las víctimas en las escuelas daba como consecuencia una deslegitimación mayor de la violencia. Pero yo creo que hay lo que ha dicho Raúl es cierto, el liderazgo institucional y ciertas cosas, porque a la vez que se está, o cierta gente está intentando todavía que no se olvide el recuerdo de las víctimas, no solamente se está ninguneando eso, sino que hay otra, no diría yo, sino pues una especie de avanzada, una especie de recordar lo que ha hecho mal el Estado para de esa manera justificar lo hecho. Es decir, que no solamente decir, cuando nosotros decimos pues la tortura estuvo mal, etcétera, sí, te lo decimos, ¿no? La tortura estuvo mal. Entonces, esos argumentos, el GAL, etcétera, etcétera, son, olvidándose de que ETA mata a mucha gente, es centrarse en lo que ha hecho mal el Estado para seguir legitimando la lucha armada. Sigue existiendo eso en grandes círculos. Mucha gente todavía sigue pensando, todavía sigue pensando que ETA estuvo bien. Y, bueno, entonces, la pregunta es, ¿qué hemos hecho mal? Mira que llevamos años con esto, ¿qué hemos hecho mal? Porque tal vez la gente siga pensando que tal lo hizo bien. Bueno, yo creo que hay que acabar con la idea, y va a ser difícil, de que hablar de las víctimas del franquismo es de izquierdas y hablar de las víctimas del terrorismo es de derechas, ¿no? Eso es un tópico, pero al final vamos a privatizar a las víctimas, a convertirlas en víctimas de uno de los bandos, entre comillas, y tal, ¿no? Y en esa labor Joseba de Ceolaza es muy bueno. Sí, no, además es muy didáctico. Insiste en ello, y es una persona que procede de la izquierda, que lo tiene muy claro, y en fin, y el libro es original también, ¿no? En el sentido de que al final, a través del ejemplo concreto de la vida cotidiana, yo se vaya a presentar su libro. Yo lo presenté en la UNED, que conozco el libro. Y yo creo que, bueno, evidentemente nos sobra sectarismo, nos sobra polarización en el espacio público. A veces es muy difícil llegar con un discurso más académico o más universitario, porque en el fondo con este tema, a pesar de que hayan pasado unos años, ¿no? Pocos, todavía pues sigue suscitando muchísimas sensibilidades, y esto, hasta cierto punto es lógico, ¿no?
que sea así, pero bueno, tenemos que intentar introducir cierta racionalidad también en torno a esta cuestión y para debatir de ella sin fanatismo, sin estridencias. Bueno, vamos a empezar el debate único que... No, yo simplemente quiero... Bueno, me ha venido al tema de los bandos, efectivamente. En este país, si todavía no hemos resuelto temas de la guerra civil, ¿cuántas veces lo hemos hablado? Si todavía no hemos resuelto que hay 100.000 personas en fosas comunes, simplemente por etiquetados y por historias de bando, cuando solo se pide justicia y reparación, y sobre todo una cosa que empleamos poco, que es la verdad. Al fin y al cabo la verdad es la que tiene que salir. No hay relatos únicos, pero la verdad. Y hablando del olvido, pues hoy, 3 de noviembre de 2023, hace exactamente 43 años, hubo el mayor atentado que ha vivido Zarauz, que fue el atentado contra el bar de Aisea, que está aquí a 150 metros, donde ametrallaron completamente el bar, murieron 4 guardias civiles y un zarauztarra, que era Miguel Larrañaga, quiero recordar, y da la casualidad, y yo lo he dicho varias veces, yo lo repito, porque hoy es el aniversario, aquí pues nadie nos hemos acordado, como no nos acordamos de los nombres de las últimas víctimas, desgraciadamente, pues tuve la deshonra de entrar el primero en ese bar. Y eso es una cosa que me ha marcado toda la vida, 1980. Y delante mío oí los disparos, se escaparon en un coche rojo, me acuerdo, dirección Italia, al parecer, pues, hacia Vista Alegre, donde se escondió el comando. Y claro, entras allá y ves, efectivamente, pues, habían ametrallado por las 2 puertas. Dantesco, sangre por todos los lados. Yo salgo rápidamente de ahí y lo que hago es ir a, como no teníamos teléfonos en esa época, al Hotel Duque, y llamo, que trabajaba con la agencia Reuters, para decirles que había un atentado en Zarauz. Bueno, pues llama, pues voy a verificar. Y al volver vi a un hombre vestido de blanco, con traje de pana, pantalón y chaqueta blanca, que la había visto antes de salir a telefonear y que todavía respiraba al salir. Y cuando fui le cogí del hombro, jóvenes, eran guardias civiles jóvenes, yo no sabía que eran guardias civiles, y se me murió prácticamente en mi brazo. Después vi lo de Miguel también con la bala y el camarero. Una cosa dantesca, que esto era noviembre, hacía frío como hoy, me acuerdo, y yo venía de una reunión del Club Deportivo Zarauz. Y eso me ha marcado siempre. Aquí llegó la Guardia Civil y todo eso. ¿Cómo se puede lograr hacer? Ha habido heridas como Basilio Lola, de la familia de Pachi, etc. Y claro, todo eso se ha olvidado. Porque nos acordamos de Miguel Ángel Blanco, también es normal, ¿eh? Nos acordamos efectivamente de Ryan, los que somos más anteriores, de Gregorio Ordóñez, de Mújica, esta gente que tenía. Pero todas las demás, las víctimas no conocemos, es que hay 800. Pero también tenemos un problema aquí, que es un problema de que los pueblos en general tienden a olvidar su pasado. Si es negro, más aún todavía. Después hay otro fenómeno de que estamos en una sociedad en plena transformación, donde las cosas van tan rápidas que la noticia de ayer ya no vale hoy, y que nos hemos olvidado. Ahora está pasando una cosa muy curiosa, pero eso es la época que vivimos. Todo es información, todo se retransmite. Hay un incendio en Calcuta y a los 2 minutos lo sabemos. Llevamos con la terrible crisis y guerra que hay en Israel, con Palestina, y os habéis dado cuenta que en los telediarios no se habla de Ucrania. Y antes hablábamos